Hoy la sesión va a ser en castellano, como ya habíamos anunciado, pero bueno, las diapositivas eso van a estar en inglés. Tenemos con nosotros a Polonio Muñoz Izquierdo. Ha estudiado audiovisuales, lleva los últimos años trabajando en televisión, es todo un experto en diseño gráfico, páginas web y demás. Y bueno, yo creo que en la sesión de hoy vamos a aprender bastante con él. Bueno, le dejo que se presente. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores también. Bienvenidos a todos. Y bueno, como ha dicho Maitane, hay algunos de aquí que ya me conocéis, pero la mayoría no. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es comenzar presentándome. Bueno, como bien ha dicho, soy Paul. Bueno, me llamo Polonio, pero todo el mundo me puede llamar a Paul a partir de ahora. Creo que lo mejor es hacer un pequeño resumen también de mi trayectoria. He trabajado para distintas televisiones, Telemadrid, para otra empresa que se llama Oberón, trabajando también para Fox, National Geographic y bueno, un poco lo que veis aquí. Y en los últimos años he estado trabajando también de freelance dentro del mundo del diseño gráfico, diseño web y fotografía. Al principio de mi carrera empecé a interesarme un poco más por la fotografía y en los últimos años también por el diseño web y el diseño gráfico. Y bueno, creo que las personas que nos dedicamos un poco al mundo de la imagen tenemos algo en común con vosotros, con los científicos e ingenieros, en principio, que creo que es que tratamos de ponerle orden al caos, ¿no? O poner un poco de orden en el mundo. Os voy a poner unas imágenes, no sé qué pensaréis vosotros, a ver si estáis de acuerdo conmigo en esto último que os he dicho. Bueno, no sé qué os parecen. Voy a poner un par más. Bueno. Estas imágenes a mí me molestan bastante, ya de por sí. Ahora voy a poner unas mías. Bueno, son unas imágenes obviamente muy diferentes a las anteriores, pero creo que sí que se puede ver un cierto orden, al menos, en estas fotografías. Y esto es por una razón muy sencilla. Es porque a la hora de componer en fotografía utilizamos reglas de composición. En este caso estamos utilizando la regla de los tercios, es una de las reglas más comunes en fotografía. Y bueno, pues como podéis ver en las imágenes, las utilizamos para dividir o ordenar de alguna manera los elementos dentro de la imagen. En este caso, por ejemplo, en esta primera, vemos que a partir del tercio inferior, el tercio inferior lo está ocupando todo el teide y los dos tercios superiores los utilizamos para el cielo. Vemos como la Vía Láctea está cruzando a través de toda la diagonal y bueno, pues es lo que también le da orden y llama la atención en este caso, pues hacia el elemento más importante que sería la Vía Láctea. En la siguiente pasa un poco igual. Tenemos toda la parte inferior dedicada a esta masa de árboles y el tercio, digamos, central y superior un poco al teide, y vemos que a partir de aquí también coincide con la línea del horizonte. En la última sería justo al contrario, dedicaríamos el tercio superior para el horizonte, el sol, y el tercio inferior para el agua. Bien. La primera conclusión es que el orden de los elementos es muy importante. Esto va a ser así también en diseño gráfico, en fotografía y en diseño gráfico. ¿Y qué es el diseño gráfico? Bueno, pues hemos visto que la fotografía por sí misma, muchas fotografías pueden decir ya algo, ¿no? Pueden provocar una serie de sensaciones o pueden generar estados de ánimo. Y en eso es en lo que consiste el diseño gráfico, es la buena combinación de imagen y texto para un texto adecuado, digamos, ¿no? Multiplicaría el poder comunicativo de la imagen. Estaríamos tratando de lanzar un mensaje al multiplicar, ¿no? el poder, al añadirle este texto a la imagen, estaríamos, como digo, multiplicando el poder comunicativo de un mensaje que queremos trasladar. Al hablar de mensaje, hablamos de comunicación. Y en este caso sería comunicación visual. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver la figura del diseñador gráfico. Nosotros normalmente hablamos con una empresa que tiene la necesidad de trasladar un mensaje a sus clientes.
nosotros haríamos de traductores, porque esta empresa no sabe muy bien cómo hacerlo, cómo trasladar este mensaje. A la hora de trasladar un mensaje o de traducir, digamos, este mensaje, tenemos que tener en cuenta una serie de factores, como son a quién nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, si nos dirigimos no será igual dirigirnos a un público infantil que a un público adulto. Habría que valorar, por ejemplo, también la cultura, en algunos casos. Habría que tener en cuenta también, por ejemplo, el contenido del propio mensaje. No será lo mismo, por ejemplo, diseñar un cartel para un concierto de rock que para un concierto de música clásica o para un evento deportivo. Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de comenzar un diseño. Bien. Vamos a ver unas nociones básicas para traducir este mensaje. En este caso, pues vosotros tendréis que trasladarlo a lo mejor a una comunidad científica, pues había que tener en cuenta eso. Bueno, pues para traducir este mensaje vamos a utilizar uno de los programas o de los software más importantes o más utilizados. En este caso vamos a utilizar Affinity Designer. Es un programa muy profesional y se está utilizando en los últimos años, está haciéndole una competencia muy fuerte a Illustrator, que sería otro de los programas más utilizados dentro del diseño gráfico. Y bueno, yo creo que para esta sesión he elegido Affinity Designer porque creo que también es más intuitivo, es un poco más sencillo, comparten herramientas, con lo cual si en un futuro nos queremos lanzar a utilizar Illustrator, pues lo vamos a tener un poquito más fácil también. Y bueno, la manera de conseguir estos programas, creo que tenéis, no sé si os habéis instalado la versión de 30 días, vale, fenomenal, porque luego lo vamos a necesitar, así que... Bueno, Affinity es un poco más económico, se pagan creo que son 50 o 55 euros o así, y dispones del programa completo. Illustrator, en cambio, bueno, el paquete Adobe, que veis que comparte, por ejemplo, es la misma casa que hace Photoshop, ¿no? Que hace Premiere, en fin, una serie de programas que incluso pueden ser luego a la larga compatibles si queremos hacer presentaciones dinámicas y demás. Pero bueno, Affinity pues también tiene sus propios programas de este tipo. Para conseguir Illustrator hay paquetes de Adobe que ahora te puedes descargar, pues como una suscripción tipo Netflix, HBO. Se pagan, creo que son, dependiendo del paquete, pueden ser unos 12, 25 euros, dependiendo de lo que elijamos. Pero bueno, hoy vamos a trabajar con Affinity. Bueno, pues vamos a comenzar. Tengo que confesar que cuando me propusieron hacer el workshop, no había visto un póster científico en la vida. Pero bueno, no sé si creéis en las casualidades, pero esa misma noche estaba escuchando Coffee Break, el programa que hacen en el museo, ¿no? Lo hace Héctor, ¿no? Y bueno, pues lo estaba escuchando, estaban haciendo una entrevista a una persona de la Universidad de Alcalá. Habían realizado un estudio sobre el apagón que sufrimos en Tenerife hace unos meses. Y bueno, menos mal que escuché la entrevista porque si llego a ver el póster antes no habría seguido interesándome por ese estudio. Realmente este póster creo que tiene todo lo que no hay que hacer dentro del diseño gráfico. ¿Lo habéis visto? ¿No? Vale, pues lo vais a ver ahora. Bueno, este es el póster. Yo no sé si veis algo ya que os llame la atención. ¿Algo que quitaríais? ¿Algo que...? Bueno, yo veo un par de cosas que me llaman bastante la atención, que cambiaría. Lo primero, la ingente cantidad de información. Yo no sé si es realmente necesario poner tanta información en un póster. A mí esto de primeras me echa para atrás y estamos consiguiendo justo el efecto contrario, que se trataría de atraer a gente que esté interesada o incluso gente que no esté interesada pero que vea el póster y le atraiga. Entonces estaríamos perdiendo una oportunidad. Por otro lado, bueno, pues creo que es evidente, ¿no? Este batiburrillo aquí de cosas. Yo creo que no tiene ningún tipo de orden. Y bueno, pues lo que hablábamos de la información. Este póster, si lo viera Gutenberg, se le caería una lagrimilla al pobre, lloraría de la pena porque, bueno, diréis que por qué os hablo de Gutenberg ahora. Bueno, Gutenberg inventó la imprenta y, bueno, la imprenta para que funcionase necesitaba usar una serie de tipos móviles, aquí lo vemos, que serían cada una de las letras que irían encajadas en una serie de rejillas, los grids. Bien, pues más de 500 años después de la invención de la imprenta,
seguimos utilizando esos grids para componer. Ya os hablábamos del orden, que es muy importante, y como veis, de momento aquí no se cumple. Estos son los grids que utilizaríamos para componer. Estos yo me he descargado unos pocos de internet unos ejemplos para que podáis ver cómo son. Y bueno, los hay como muy creativos, con formas circulares, y bueno, está muy bien. Nosotros hoy nos vamos a centrar en uno básico, que sería algo parecido a esto, ¿vale? Es muy fácil de hacer con el programa, después ya lo veréis, y nos va a ayudar a componer toda nuestra información. Vemos que tiene una serie de módulos, tiene una serie de líneas que cruzan horizontalmente y verticalmente. Estas líneas se llaman calles y líneas de flujo, van a permitir que haya espacio entre todos los elementos y de esa manera vamos a conseguir tener una lectura mucho más natural y mucho más fluida. Bueno, hablábamos también de la cantidad de información que contiene este póster en concreto. Creo que la norma básica en este sentido sería que tendríamos que ser concisos y tratar de sintetizar al máximo. Porque es lo que os decía antes, si yo veo un póster con tantísima información no me atrae nada. Entonces, tenemos otras maneras de ampliar esta información, como son los códigos QR, o incluso si estáis en un congreso y alguien se acerca a preguntar, pues ya estáis vosotros también, ¿no?, para ampliar esa información. Con lo cual, bueno, la norma básica sería que hay que ser conciso y tratar de sintetizar siempre. Bueno, no sé si lo habéis leído ya. No sé si habéis seguido el orden de lectura habitual, de izquierda a derecha, arriba a abajo, o si... ¿No? Habéis leído el texto más grande lo primero, ¿no?, como está indicado. Bien, pues estamos hablando de la jerarquía del texto. Esto es una obviedad, ¿no?, que hay una jerarquía a la hora de escribir, y es que los títulos tienen que ser más grandes que un subtítulo, este tiene que ser mayor que un subtítulo, en caso de que lo tuviéramos, tienen que ser mayor de tamaño también que el cuerpo del texto, y si tuviéramos una imagen y un pie de imagen, pues tendría que ser aún menor. A la hora de trabajar con texto, estamos muy acostumbrados a ver el texto justificado a izquierda y a derecha. Esto en los últimos años se considera también un error. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen que las personas con dislexia tienen, digamos que tienen más dificultades para leer estos textos justificados a izquierda y derecha. Por lo tanto, los que deberíamos utilizar preferiblemente serían los que llamamos bandera a la izquierda, bandera a la derecha o centrado. Bueno, esto es así, lo que os comentaba de las personas con dislexia, porque no sé si os fijáis que hay huecos entre cada una de las palabras que son unos más estrechos, otros más anchos. Esto visto en un texto grande, podemos ver como ríos. No sé si os habéis fijado alguna vez. Bueno, pues esto dificulta la lectura y lo que tratamos es que nuestro texto sea más legible. Es una máxima también a tener en cuenta. Bueno, no sé aquí si veis, es el póster de antes. Todos los textos están justificados a izquierda y derecha. Cuando tenemos tantos textos hay que procurar que estén justificados solamente a un lado. Bueno, pasamos a la tipografía. La tipografía junto con las imágenes son la base del diseño gráfico. Ellas pueden trabajar por sí mismas, de hecho la tipografía es en sí misma un diseño gráfico y bueno, ya veis que como pongo aquí justo, pues pueden transmitir por sí mismas también sensaciones, pueden crear sensaciones. Una tipografía también puede transmitir parte del mensaje por sí misma. Claro, tenemos millones de tipografías hoy en día disponibles en Internet y entiendo que es difícil elegir. Hay que tener una serie de cosas en cuenta a la hora de elegir la tipografía más adecuada, que serían, igual que os decía antes, a quién nos estamos dirigiendo en este mensaje y qué tipo de mensaje y también la longitud del mensaje. Como decía con el tema de la alineación, es también importante pues tenerlo en cuenta. Vamos a ver unos ejemplos de uso de tipografía. Bueno, aquí veis la tipografía redondeada y por favor no uséis Comic Sans, después veremos por qué. Hay un montón de tipografías redondeadas que son mucho más elegantes y mucho más profesionales, digamos, a la hora de usarlas que la Comic Sans. Es una tipografía que es informal,
Se puede utilizar incluso también en entornos profesionales, pero siempre y cuando tengamos también la confianza de la gente a la que nos estamos dirigiendo. Este tipo de tipografía se llama condensada. Veis que es un poco más alargada. Se usa mucho en los últimos años también con mucha separación entre cada uno de los caracteres. Y bueno, es una tipografía que tiene mucha personalidad y aún así mantiene el carácter serio. Es una tipografía que se puede usar bastante bien, así que hay que tenerla en cuenta. La tipografía con serifa, no sé si conocéis los distintos tipos, es una clasificación muy general. Serían las con serifa, que son las que tienen esta especie como de adornitos al final de cada letra. Y un ejemplo de tipografía sin serifa sería esta, que es totalmente lisa, digamos. Bueno, pues este tipo de tipografía se utiliza mucho para cuando queremos expresar seriedad. Por ejemplo, se puede usar para bufetes de abogados o empresas de este tipo. También se utiliza mucho en el mundo de la moda, en productos de belleza. Está muy asociada a este tipo de productos. Por cierto, también es una tipografía bastante legible, o sea que también sería un acierto elegirla a la hora de... Si vamos a tener textos largos. La tipografía moderna, no se llama moderna porque sea como muy actual, es simplemente el nombre que se le da. Son estas letras que son como muy rectas, tienen unos ángulos muy rectos, y es una tipografía que no tiene tanta personalidad como la condensada, pero se adapta muy bien a cualquier tipo de diseño, con lo cual está también disponible para usarla. Y este tipo de tipografía, la script, bueno, pues transmite tradición, lujo, calidad, pero claro, no es legible, a lo mejor no sería la opción acertada para un texto grande, incluso para un título. Si queremos que alguien, si no queremos transmitir estos valores en principio, pues no sería necesario. Bueno, voy a hacer zoom. Esto es la presentación el anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs, y utilizaron en el PowerPoint la Comic Sans. Bueno, esto generó más ruido en redes casi que el propio descubrimiento. Con lo cual, bueno, lo podéis buscar si queréis, que es cierto, y con lo cual es algo a tener en cuenta, ¿no? Es importante elegir bien la tipografía porque si no, la estamos liando. O sea, está ensombreciendo el propio anuncio del descubrimiento. Bueno, vamos a hablar de la concordancia tipográfica. Es muy habitual también ver en diseños que hemos puesto 10 tipografías diferentes. En el póster que hemos visto antes, de hecho, hay un montón de tipografías. Es conveniente siempre utilizar una sola tipografía o dos máximo, nunca más de dos. Y podemos aprovechar los estilos que nos ofrece esta familia tipográfica. La negrita, la thin, la regular, la cursiva. Va a ser mucho más acertado que utilizar muchas tipografías. Otra cosa que sí podemos hacer es utilizar colores distintos. Eso sí, pero siempre teniendo en cuenta que más de dos tipografías sería un error. Vamos al siguiente. Bueno, hablamos de tipografía, de texto, y hay que hablar de imágenes. Hay dos tipos distintos de imágenes, las imágenes vectoriales y las imágenes de mapa de bits o de píxel. Bien, vamos a tener una ventaja al utilizar imágenes vectoriales. Bueno, ya veis, la diferencia es clara, ¿no? Las vectoriales son las que son un poco más como para ilustración y tal, y las imágenes de mapa de bits pues son las fotografías de toda la vida que podemos tomar con el móvil, con la cámara o... Bien, las ventajas que van a tener estas tipografías... Joder, estoy con las tipografías. La ventaja que van a tener las imágenes vectoriales es que vamos a poder ampliar y nunca vamos a ver píxeles. Siempre va a estar el borde perfectamente definido. Tenemos, por ejemplo, las tipografías... Ahora sí, las tipografías son imágenes realmente vectoriales. Es un archivo que carga una serie de caracteres que están dibujados vectorialmente. Seguro que os ha pasado alguna vez que escribís una letra muy grande en Word o en cualquier otro programa y veis que salen perfectas. O sea, no se ve nada distorsionada ni desenfocada. Es por esto. Vamos a tener también una serie de tipografías que se llaman dingbats, que vamos a poder descargar. Estas tipografías, en vez de contener letras, contienen dibujos. Podemos buscar, por ejemplo, tipografías que contengan símbolos, pues, por ejemplo, un sobrecito, ¿no? Para un email, una bolita con una bolita del mundo, ¿no? Con una flechita para si queremos poner nuestra web,
este tipo de cosas. También un telefonito, ¿no? Si queremos indicar un contacto. Dentro de las, de las imágenes vectoriales hay también otra opción que sería, también nos las podemos descargar, se llaman cliparts, hay páginas donde nos las podemos descargar gratuitas y sería prácticamente parecido, muy parecido a los Dimbats. También contendrían dibujos y podríamos incluso modificarlos en nuestro programa de diseño y hacer un montón de cosas con ellas. Entonces, bueno, pues hay que saber que existen y que hay que tenerlas en cuenta. Esta sería la diferencia principal de los vectores y las imágenes de mapa de bits, que vemos que si hacemos zoom siempre va a estar el borde definido. Y bueno, otra cosa que no podemos hacer con las imágenes, que no recomendaría y que es también muy habitual ver, es, esta es la imagen original y esta es lo que se ve bastante de manera habitual. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero hay gente que distorsiona las imágenes, las deforma. Bueno, si alguien ve esto, sabe que quien ha hecho ese trabajo no es diseñador ni sabe nada de diseño. Así que hay maneras de achatar una imagen o de hacerla más pequeña o escalarla, digamos, sin perder su forma original, sus proporciones. En cuanto a los formatos de imágenes, sobre todo yo recomendaría trabajar, si son imágenes de mapa de bits, con JPG. Es un formato que tiene mucha calidad, es el que usamos a diario en nuestras fotografías y está muy bien la proporción que tiene con el peso. Puede ser una imagen con mucha calidad, pero tiene un peso muy aceptable incluso para usar en web, para enviar a nuestros dispositivos móviles, etcétera. Otra opción, por ejemplo, sería PNG, pero PNG tiene también mucha calidad, pero pesa más, porque tiene una capa que se usa para transparencias. Entonces, aumenta mucho el peso. Me ha pasado, por ejemplo, me habéis enviado también no sé si será por esto, porque no he conseguido verlo detenidamente, pero he recibido uno de los póster que pedí que me enviaseis y pesaba una barbaridad. O sea, en el móvil no me lo he podido descargar. Entonces, no sé si será por este tipo de uso de imágenes o por qué, pero bueno. Ya lo sé, pero se puede mejorar el peso del PDF. Son pesados, pero se puede mejorar. O sea, tratando las imágenes se puede mejorar. Hablamos de formatos de imagen y hay que tener en cuenta también, pues eso, los vectoriales. Creo que trabajáis vosotros con EPS, ¿puede ser también? ¿También? Perdón. Pues bueno, SVG también es otro formato y TTF, que son los de tipografía. Bueno, simplemente saber más o menos con los formatos que podemos trabajar y cuáles tienen unas ventajas frente a otros. Y nos quedaría el color y obviamente pues la psicología del color a tener en cuenta. Cada vez que vamos a hacer un diseño, cada vez que vamos a iniciar un proyecto de diseño gráfico, hay que tener en cuenta este tipo de elecciones, ¿no? Os voy a poner unas imágenes para que lo veáis mucho más claro y a ver si me decís las sensaciones que os provocan o qué pensáis al ver la imagen. Empezamos con la primera. Paz, serenidad. Bien. Bueno, el azul es un color que está muy relacionado con el mar, con la profundidad del mar, con el cielo. Yo creo que sería un color adecuado si queréis hacer un póster sobre astrofísica, ¿no? Por ejemplo. También está relacionado con la inteligencia, con la paz, ¿no? La serenidad. Muy bien. ¿Esta? Bueno, aquí el color dominante es el rojo y el rojo, bueno, el rojo está muy relacionado con la violencia, también con la pasión, pero bueno, es el color de Marte, ¿no? Y al final Marte es el dios de la guerra, o sea que también tiene un poco ese choque de que por una parte puede representar violencia, por otra pasión, amor, dependiendo del contexto. ¿Cómo? Alegría, libertad, sí. El amarillo representa la felicidad, la alegría. Muy bien. Está más difícil. Sano, salud, bien, por ahí van los tiros. La combinación de marrones y verdes se usa mucho, por ejemplo, en productos ecológicos. Siempre todo lo que esté relacionado con
con el ecologismo y demás, pues fijaos después cuando vayáis a comprar al supermercado de qué color son las cajitas y demás, los productos. Elegancia, lujo. Sí, esta combinación de colores representa justo eso, el lujo, el poder. Bueno, serían negro, dorado, plateado, ¿no? ¿Y esta última? Frío. Bueno, el blanco se suele transmitir sensación de pureza, virginidad, ese tipo de cosas. Aquí tenemos una lista un poco de... A ver si habéis acertado. Bueno, es una lista que se puede encontrar por internet fácilmente y yo os recomendaría que antes de empezar un diseño pues tengáis en cuenta al menos qué colores vais a utilizar. Tampoco hace falta que utilicéis toda la paleta de colores. Bueno, dicho esto, hay que saber cómo elegir los colores. Para ello tenemos estas opciones. Serían, bueno, se llaman colores armónicos o color charts. Y hay varias combinaciones que podemos hacer de una manera bastante fácil. Después también veremos cómo. Por ejemplo, las triadas. Bueno, todos habéis visto en el cole cuáles son los colores primarios, ¿no? Y los secundarios y todo esto. Bueno, pues el triangulillo este que vemos aquí está uniendo los colores primarios. Este triángulo, si lo girásemos, uniría los colores secundarios. También estaría haciendo otra serie de relaciones de colores, pero siempre manteniendo esta triada, y en principio estos colores deberían ser armónicos, deberían funcionar bien uno junto al otro. También estarían los complementarios. Esta forma de seleccionar colores sería con los colores enfrentados dentro del círculo cromático. En este caso, por ejemplo, pues el amarillo frente al morado sería una combinación de colores que cumpliría esta regla de colores complementarios. Los colores análogos son los que están muy cercanos unos a otros. En este caso, por ejemplo, pues esta serie de colores podría ser una combinación de colores análogos. Y bueno, pongo puntos suspensivos porque hay muchas más y después también podemos ver alguna. Tenemos varias herramientas para conseguir estas combinaciones de colores. Una de ellas es el círculo cromático del que estamos hablando ahora mismo y siempre que vayamos a comenzar con un diseño, al menos es conveniente tener en el móvil, por ejemplo, el círculo cromático al lado y de esta manera vamos a hacernos una idea, al menos intuitivamente, de qué colores pueden combinar, ya sabiendo más o menos estas reglas y bueno, pues nos podemos hacer una idea básica. Si queremos ser más precisos, tenemos Adobe Cooler. Adobe Cooler es una herramienta de Adobe, está disponible online, es gratuita, podemos acceder a ella y podemos hacer esta serie de combinaciones. Tiene una serie de selectores, marcamos triadas y automáticamente vemos cómo se genera un triángulo dentro del círculo y moviendo cada uno de los deslizadores vemos cómo cambian las combinaciones de colores. Si no queremos currárnoslo tanto y queremos ir un poco a lo fácil, tenemos Color Hunt. Color Hunt es una página también donde muchos usuarios comparten sus propias combinaciones. Están ordenados, puedes buscar los mejores de la semana, por ejemplo, cosas así, entonces está bien. También puedes hacer selecciones, pues mira, dices, quiero empezar mi composición con una serie de tonos en el que el azul sea el color dominante. Pues buscas por las combinaciones que contengan azul y también te saca unas muestras. Entonces, esas son las opciones. Y bueno, la teoría está muy bien y hay que saberla y hay que tenerla en cuenta siempre que vayamos a hacer un diseño, pero yo sé que después llegas al ordenador, ves tu folio en blanco y es complicado ponerse. Muchas veces también puedes ver que es difícil que si tienes una imagen pongas un texto encima y sea perfectamente legible. Ya hemos hablado de la legibilidad, con lo cual es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Si pones un texto blanco con un fondo en el que hay una imagen que tiene un tramo blanco y hay una serie de letras que se pierden, pues vamos mal. Entonces, yo aquí tengo unos trucos que no sé si os vendrán bien, espero que sí. El primero de ellos sería buscar espacios vacíos. Aquí tenemos toda la masa, digamos, es el bloque de este sujeto, de este objeto. Bueno, es el auditorio de Santa Cruz. Y nada, simplemente buscamos el espacio en blanco y lo utilizamos para ubicar nuestro texto. El contraste. Aquí se ve claramente, ¿no? En las zonas en negro el texto es blanco, en las zonas blancas el texto es negro. Esto siempre hay que buscarlo. Siempre hay que buscar el contraste. Da igual
dónde estemos trabajando, sobre qué imagen estemos trabajando, hay que buscarlo, porque habrá personas que a lo mejor le tengan alguna deficiencia en la vista y les sea complicado también leerlo. Por lo tanto, con el contraste vamos a evitar este tipo de situaciones. Desenfocar la imagen de fondo. Con el texto perfectamente enfocado y la imagen de fondo desenfocada, vamos a conseguir resaltar el texto. Bajar el brillo de la imagen sería otra opción. Con los programas de diseño es algo que podemos hacer muy rápido y muy fácil. Incluso aquí, que vemos que el texto es como muy finito, muy delgadito y tal, se lee perfectamente. A esto le llamamos color plano. Los colores planos o de tintas planas son bloques de masas de color que se ubican delante de la imagen. Podemos jugar con la transparencia de tal manera que dejamos entrever la imagen en el fondo y ubicando el texto encima, pues también obtenemos buena legibilidad. Esta otra opción está sacada de los cómics y, bueno, si la utilizamos con cierto estilo y gracia y tal, pues puede quedar bien. En este caso, pues mira, parece que la imagen pues está hablando, ¿no?, por sí misma. Y bueno, esta sería otra opción, que ya que hablamos antes de no deformar las imágenes, esto se llama clipping mask o máscara de recorte, y simplemente, como veis, ponemos una forma que queramos. En este caso yo he puesto una circular, pero se puede poner la forma que queramos sobre la imagen. Con el programa de diseño podremos encajarla dentro y tenemos una mejor organización también al menos más estética, ¿no? Eso se usa mucho, seguro que lo habéis visto en web. Bueno, pues las conclusiones serían intentar ser organizado, ser conciso, elegir una buena tipografía, quiero decir que no uséis Comic Sans, buscar una buena legibilidad, como decía antes, buscar el contraste y que se trata de atraer. Hay que dejar muy claro desde el principio cuál va a ser la idea del póster. No podemos poner, por ejemplo, un titulito ahí pequeño que está en negrita, pero que nadie lo ve. Hay que destacarlo. Y ahorrando en texto que no tiene nada que decir, que no aporta nada, conseguiremos espacio suficiente para todo lo demás. Y hasta aquí la parte teórica. No sé si tenéis... No sé si tenéis alguna duda, algo que no os haya quedado claro. Más estético, armónico. Se puede jugar también con esas combinaciones de color y se puede utilizar colores que destaquen mucho sobre el fondo. Es un poco lo que decíamos antes de jugar con el contraste. Hay combinaciones de color como, por ejemplo, el amarillo y el rojo, que son muy vibrantes, saltan a la vista. Los colores cálidos, además, pues estos, ¿no?, el rojo, naranja, son colores que parece que salen de la imagen. Es al contrario que los colores fríos, que parece que se retraen. Entonces, bueno, pues usar estas combinaciones sería adecuado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Orden. El orden lo estás consiguiendo con el grid. Tú tienes todo ordenado, tienes una estructura en la que se va a basar tu diseño y, a ver, puedes utilizar la alineación justificada, obviamente. Si crees que eres más estético, fenomenal, pero estás perdiendo legibilidad. Entonces ya depende de tu elección también. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Todo claro? No, lo tienes que exportar en PDF, obviamente. Sí. Es que, claro, no lo he comentado, es verdad, se me ha quedado, pero es cierto que PDF es un formato de imagen vectorial también, con lo cual sería preferible. De hecho, en las imprentas, cuando tú vas a imprimir algo, te piden o PDF o TIFF, o sea que, sí. JPG simplemente si lo quieres utilizar de fondo, si tienes alguna imagen, pues mira, yo qué sé, una fotografía que quieres poner y la utilizas. Pero para imprimir siempre PDF o TIFF.
Hombre, si estás eligiendo... Ah, bueno, lo que decíamos del contraste... A ver, vuelvo atrás. Eso es complicado. Yo creo que con PowerPoint es difícil. En ese caso, si quisieras destacar algo, tendrías que preparártelo previamente y después llevártelo a PowerPoint. Sí, porque PowerPoint hace mucho que no lo uso, pero yo creo que... Que yo sepa, no. Pero vamos, exacto. Yo, por ejemplo, estas que he preparado aquí, las tengo preparadas previamente. ¿Nada? ¿Sí? Es una tipografía que está muy, muy, muy usada. En el caso este que os comentaba del CERN, ay, que iba a decir que se me ha ido. Bueno, lo que te decía, fue más comentada la propia tipografía, el uso de la propia tipografía, que el propio descubrimiento. Y de hecho, por Twitter contactaron con el creador de Comic Sans y dijo que eso que no estaba bien. Es una tipografía que se creó única y exclusivamente para utilizarla creo que era para una ayuda de Windows o de Microsoft, no estoy seguro. Se creó solamente para eso. Y la gente le gustó y la empezó a utilizar de forma masiva. Con lo cual, si tú quieres destacar, es de lo que se trata, ¿no? De que tu póster destaque. Lo puedes hacer que destaque mal también, pero mejor que destaque por lo bien que está hecho. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, me he referido a ello, sí, porque bueno, si quieres tener en cuenta todo el mundo, es imposible, ¿no? Tener en cuenta todo el mundo en un diseño. Pero, por ejemplo, en web hay páginas donde tú puedes buscar que dependiendo del navegador que estés usando, quién puede ver una serie de código que has introducido o quién no lo puede ver. Yo que sé, un efecto, una animación, con esta cuestión pasaría lo mismo. No se puede diseñar para todo el mundo, aún así hay aplicaciones, yo tengo una instalada en el móvil que te permite visualizar, se parte la pantalla utilizando la cámara, se parte la pantalla, en un lado ves cómo lo ves tú y en otro lado puedes elegir los distintos tipos de eficiencia visual y te harías una idea también. Si tú enfocas a tu pantalla y ves que hay algo que no se está viendo, pues intenta cambiarlo. También se puede. Ujú, ujú. ¿Qué página es? Bueno, yo, si queréis, tengo aquí la aplicación, incluso lo podéis ver y la verdad que funciona bastante bien. Se llama Daltonizer, no la tengo aquí, no la podéis ver, pero si la queréis descargar. Y a ver, no sé si la veis, pero te parte la pantalla, ¿lo veis ahí? Y aquí eliges, pues, qué tipo de... Pues mira, protanopia, deuteranopia, tritanopia, y te va cambiando la imagen según... Está bien, no sé, si queréis dedicarle tiempo a ello y eso, pues está bien tenerlo en cuenta. ¿Ya está todo? Muy bien. Pues nada.